Esta es una propuesta de solución al ejercicio 340 de la termodinámica de Sengel-Bowles, séptima edición, lo cual nos dice una libra masa de agua llena un contenedor con un volumen de 2 pies cúbicos. La presión en el contenedor es de 100 psi. Calcule la energía interna total y la entalpía en el contenedor. Como tal nos piden hallar estas dos variables, o bueno, estos dos términos. Tenemos la energía interna del contenedor y la entalpía. Estas son las incógnitas y esto es lo que tenemos que resolver. Aquí inicialmente esto azul representa el contenedor y aquí están los datos que tenemos. Tenemos una libra masa de agua, tenemos un volumen de 2 pies cúbicos y una presión de 100 psi. Como primera medida, hay que visualizar de que esto está en el sistema inglés de medidas. Estos datos no están en el sistema internacional. Por eso está como una libra masa, como 2 pies cúbicos y la presión está en 100 psi y no nos la están entregando en kilopascales o en su debido caso en megapascales. Entonces, para esto, al tener estas unidades de medidas en el sistema inglés, sabemos que tenemos que dirigirnos al apéndice 2 de las tablas termodinámicas, que es en el sistema inglés, más no en el sistema internacional de medidas. Aunque, antes de darle solución al ejercicio, si uno quiere, puede hacer la conversión de estas unidades de medida al sistema internacional o sencillamente convertir el resultado al sistema internacional o, para no complicarse uno, puede solucionarlo a base del sistema de medidas inglés. En este caso, nosotros tenemos la presión, no la temperatura. Ya con esto sabemos de que vamos a ver la tabla de agua saturada entrada por presión, porque tenemos como datico inicial la presión, más no la temperatura. Entonces, vamos a hallar el otro dato, ya sea el volumen específico, entalpía, entropía o energía interna. Como vemos, es más fácil hallar el volumen específico, puesto que tenemos una libra masa y tenemos el volumen de 2 pies cúbicos. Entonces, el volumen específico es uno de los 4 datos que vamos a encontrar para dirigirnos a la tabla de presión y encontrar los datos que nos falten. Entonces, volumen específico es igual al volumen en el contenedor o el volumen de agua que tenemos, en este caso 2 pies cúbicos, dividido en una libra masa. Está en el sistema inglés como vemos las unidades de medida. Si 2 lo dividimos en 1, pues me da 2. Me quedaría 2 pies cúbicos sobre libra masa. Entonces ya hallé el volumen específico. Ingresamos a la tabla A5E del sistema inglés, agua saturada entrada por presión, puesto que es el dato, y vamos a ver los demás parámetros que necesitamos para hallar esa energía interna y la entalpía que nos están pidiendo. Antes de eso, es necesario saber las fórmulas para hallar la entalpía y la energía interna. Esta es la energía interna y esta es la entalpía. Entonces, para hallar la energía interna es igual a la energía interna del líquido saturado más la calidad y en paréntesis la resta de estas dos, que es la energía interna de vapor saturado, U sub G, menos U sub F, que es este mismo que tenemos aquí, que es la energía interna del líquido saturado. Esto para hallar la energía interna. Para hallar la entalpía es igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad y en paréntesis la calidad multiplica la resta de estos dos términos, que es H sub G, que es la entalpía de vapor saturado, menos H sub F, que es la entalpía de líquido saturado. Y como tal, el único término aquí que no está en las tablas que tenemos que sacar es esta X, que es la calidad. Y la calidad es igual, como vemos está en las fórmulas, vean, tenemos que hallarla. La calidad es igual al volumen específico que obtuvimos, es este que tenemos aquí, 2 pies cúbicos sobre libra masa, menos el volumen específico en líquido saturado sobre el volumen específico en vapor saturado, es B sub G, menos el volumen específico de líquido saturado. Si podemos observar nosotros al entrar a la tabla, por entrada por presión y volumen, al hallar esto, si nos fijamos, tenemos que hallar o anotar varios de los términos. Otra cosa que es necesario tener en cuenta es que en las tablas termodinámicas U sub G menos U sub F se toma como U F sub G y H sub G menos H sub F es igual a H F sub G. La resta de estos dos valores ya están incluidos en las tablas termodinámicas. Entonces, si podemos ver, podemos anotar todos estos valores de una vez. Podemos anotar U sub F, que es la energía interna del líquido saturado,
anotar U sub G, que es la energía interna de vapor saturado. Si queremos este U sub FG, que ya viene determinado, serían 3 daticos hasta ahora. Este H sub F, que es la entalpía del líquido saturado, también lo podemos anotar. Este H sub G, que es la entalpía en vapor saturado. Esta resta de las dos, que es HF sub G, ahí irían 6 términos hasta el momento. Y también este, que es el volumen específico en líquido saturado, B sub F. B ya lo conocemos, que es este volumen. Y B sub G, que es volumen específico de vapor saturado. Si podemos ver, son 8 términos, 8 valores, que vamos a anotar directamente desde la tabla de líquido saturado entrada por presión. Y vamos a anotar los datos para poder reemplazar y encontrar los valores que necesitamos. Aquí tenemos nuestra tabla correspondiente a agua saturada, tabla entrada por presiones, en el sistema de unidades inglesa. Aquí, como vemos, estamos en la unidades inglesas, más no en el sistema internacional de medidas, como les estaba explicando. Como les expliqué, según la fórmula, necesitamos hallar los valores de esa entalpía, energía y los volúmenes específicos de esa presión, porque recuerde que estamos en entrada de tabla de presiones que tenemos como dato en el ejercicio. Nosotros tenemos una presión de 100 psi. Si observamos, vamos subiendo un poquitico. Vean, presión en psi, psi-A, temperatura. Esta es la temperatura de saturación, está en Fahrenheit, más no en grados en centígrados. Tenemos el volumen específico en pies cúbicos sobre libra masa, la energía interna en BTU sobre libra masa, más no en kilojulios sobre kilogramo como en el sistema internacional de medidas, y así sucesivamente. Como nosotros tenemos una presión de 100, vamos a buscarla. Esta es la presión de 100, vean, aquí está 100. Básicamente en esta filita es donde tenemos en cuenta los valores que vamos a apuntar para hacer los cálculos correspondientes y para reemplazar en nuestra fórmula. Si subimos, necesitamos el volumen específico en agua saturada, el volumen específico en vapor saturado, necesitamos también la energía interna en líquido saturado y la energía interna en vapor saturado. También, si queremos, podemos anotar este UF sub G, y también la entalpía en líquido saturado, y también la entalpía en vapor saturado, y también esta entalpía de HF sub G, que es la resta del vapor saturado menos líquido saturado. Básicamente necesitamos todos estos datos, entonces nos vamos aquí y empezamos a apuntarlos. Tenemos el volumen específico en líquido saturado, que es 0.01774, lo apuntamos. Tenemos el valor de volumen específico de vapor saturado, que es 4.4327. Tenemos también la energía interna en líquido saturado, que es 298.19, también lo anotamos. También la energía interna en vapor saturado, que es 1105.5. También la resta de estas dos, que es esta. Este sería UF sub G, que es 807.29. Y también referente a la entalpía. Tomamos la entalpía en agua saturada, que es 298.51. La anotamos. También en vapor saturado, la entalpía en vapor saturado, que es 1187.5. Y también la resta de las dos. Aquí, como vamos a marcar la calculadora, vamos a mirar tantico y vamos a hacer la resta correspondiente. Vamos a hacer aquí y ya les muestro. Tenemos 1187.5 menos 298.51. Eso nos da, esa resta correspondiente ya nos da 888.99, que es la resta de aquí. Entonces, la resta de en este caso sería la entalpía en vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado, igual a esta, que es la mitad. Entonces, lo que hacemos es todos estos datos anotarlos. Aquí, como ustedes pueden visualizar la tabla,
la encuentran en la termodinámica de Engel, en la parte final, o también en internet, y lo que hacemos es anotar los datos, buscamos aquí los datos que necesitamos, en este caso pues estamos trabajando la entalpía, la energía interna y el volumen específico en 100 psi, que es la presión en 100 psi, equivale a esta filita, y anotamos los datos que necesitamos para posteriormente reemplazar en nuestra fórmula que estamos trabajando. Después de ingresar, estos datos son los 8 datos que nosotros anotamos, apuntamos directamente de la tabla termodinámica. Estos fueron los datos que acabamos de apuntar, vean. Ya con esto podemos reemplazarlos directamente en las fórmulas que les mostré aquí. Entonces, como primera medida, el primero que vamos a reemplazar es la calidad. O sea, cuánto porcentaje hay de vapor y cuánto de líquido en nuestro recipiente o en nuestro contenedor. Entonces, esa calidad, si vemos es aquí, es igual, aquí tenemos, al volumen que hallamos, que es 2 pies cúbicos sobre libra masa. La idea no es anotar las unidades de medida, puesto que esto y esto se nos va a cancelar y nos va a dar un número sin unidad de medidas, que es la calidad. Entonces, este volumen, 2 pies, solo anotamos el 2, es el que está aquí, menos, la fórmula nos dice que el volumen específico en líquido saturado, B sub F, y B sub F es 0.01774, vean, sobre, aquí, B sub G menos B sub F. Entonces, B sub G, que es volumen específico en vapor saturado, 4.4327, menos B sub F, volumen específico en líquido saturado, 0.01774. Hicimos fue reemplazar los valores. Igual a hacer esta operación correspondiente, obtenemos 0.4499. Esta como tal, en la calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 0.44, este 99 casi lo aproxima a 0.45, quiere decir de que hay 0.45, o sea, hay 45% de vapor en el recipiente y el restante está en líquido. Esto es lo que tener en cuenta y esto es lo que nos dice esto. Ahora, para allá la energía interna, tenemos E sub F, que E sub F es, por aquí esto, E sub F es energía interna del líquido saturado, más la calidad, que ya la hallamos, y la resta UF sub G. Reemplazando los valores, la energía interna en líquido saturado, U sub F es 298.19, más la calidad, que es 0.4499, y me multiplica UF sub G, que es la resta, como les dije, de U sub G menos U sub F. Entonces nos da, aquí la tenemos, 807.29. Al resolver esto, es 660.7 unidades de medida. Recordemos que la energía interna en el sistema inglés de medida es BTU sobre libra masa. Entonces, este BTU sobre libra masa es la unidad de medida que acompaña a la energía como tal. Lo mismo para la entalpía. Entonces, la entalpía en líquido saturado H sub F tuvimos de la tabla que es 298.51, aquí lo reemplacé, más X, que es la calidad, nos dio 0.4499, y en paréntesis HF sub G, sería esto, 888.99. Al resolver esto, se multiplica la calidad por esto y sumarle 298.51, obtuvimos de que es 697.7 unidades de medida en el sistema inglés, la entalpía BTU sobre libra masa. Para allá la energía interna total, multiplicamos la masa por la energía que acabamos de ver aquí. Entonces, la energía total es igual. El ejercicio nos dice que una libra masa de agua llena un contenedor. Entonces, una libra masa, tenemos una. Entonces, una libra masa multiplicado por 660.7, que es lo que nos dio aquí, unidad de medida BTU sobre libra masa. Al multiplicar esto por esto, pues obtenemos 660.7 BTU. Porque libra masa con libra masa se me cancelan. Este está multiplicando y este está dividiendo. Entonces, 1 por 660.7 me da 660.7 BTU. Esa es la energía total del contenedor. Hacemos lo mismo para hallar la entalpía total del contenedor. Multiplicamos la masa por la entalpía que acabamos de hallar aquí, o entalpía específica.
Entonces la masa, tenemos una libra masa de agua en este caso. Entonces, una libra masa que me multiplica 697.7 unidad de medida BTU sobre libra masa que multiplica y libra masa que divide, se me cancelan, y nos queda 1 por 697.7, pues sería 697.7 unidad de medidas BTU. Entonces, podemos decir de que con esas características entregadas, una libra masa de agua llena un contenedor de un volumen de 2 pies cúbicos, la presión en el contenedor es de 100 psi, la energía interna total con esos datos que nos dan es de 660.7 BTU y la entalpía total es de 697.7 BTU. Estas dos serían las respuestas a entregar al ejercicio propuesto.